Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Silvia Omedes, soy la directora de la Fundación Photographic Social Vision. La fundación que trabaja en esta casita, Villalegre, su sede, es una fundación que desde hace 23 años trabaja como plataforma de apoyo a la fotografía documental desde varios ámbitos y hoy estamos encantadas de acogeros a la Fundación Gabeiras y doy gracias a Patricia, a Roberto, por venir a nuestra casa y compartir este informe tan crucial para la cultura en nuestro país, la cultura como sector de impacto. La Fundación es una plataforma que dentro de la fotografía documental lo que hace es dar la mano a herederos y fotógrafos de archivos fotográficos muy importantes a nivel cultural, a nivel histórico, cuando estos herederos no saben qué hacer con todos estos archivos que heredan. Y la Fundación les da la mano, les ayuda en temas de preservación y conservación, en explotación de sus derechos, las licencias de los usos de sus fotografías, en mantenerlos vivos, difundiendo, organizando exposiciones y propiciando la internacionalización. La fotografía española tiene este gran déficit, tenemos mucho talento, pero es muy poco conocido. Es una de las áreas de acción que hace la Fundación y tuvimos la suerte de ser invitados por Fundación Gabeiras en el MACBA hace unos meses en sus jornadas legados, donde explicamos lo que hace la Fundación para mantenerlos vivos. Y de aquí ha salido esta relación que esperemos que fructifique porque sois únicos en vuestras labores y todo el sector de la cultura. Y más el sector de la cultura con impacto social, como es nuestra fundación, pues estamos deseosos de oír vuestras propuestas y bueno, recibir este apoyo profesional. Gracias por estar aquí. Cualquier cosa que necesitéis, yo estaré atenta y aprendiendo muchísimo de todo lo que compartís hoy. Y a la salida solo deciros que la Fundación os regala una reproducción de fotografías de los archivos que representamos. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotras y gracias a la Fundación por acogernos en este espacio maravilloso que yo creo que nos ha dejado sin palabras a todos los que estamos aquí. Nos ha dejado sin palabras y con un nivel alto de envidia, ¿eh? O sea, realmente a mí me ha despertado las más bajas emociones, porque es una maravilla de espacio y es una maravilla de trabajo el que hacéis. Y a nosotros, como fundación, y creo que hablo en nombre de todo el equipo, nos gusta y está dentro de nuestro ADN la generación de alianzas, ¿no? Que es un ODS, ¿no? Creo que es el 17. Y creo que en el mundo de la cultura, en el mundo de la financiación de la cultura, es necesario crear estas alianzas. Tenemos que trabajar con generosidad, con amplitud de miras y de manera muy colaborativa para compartir conocimiento y para compartir saberes. Así que estamos encantados de que cada acto que hagamos vayamos conociendo gente y que creemos esta alianza y nos ponemos al servicio de la Fundación para lo que necesitéis, porque sabemos además que el derecho es un superpoder. Es un superpoder que cuando se tiene quizá no se valora del todo, que además cuando se tiene se puede utilizar mal y cuando se tiene también se puede utilizar bien. Y nosotros pues, nos hemos comprometido en vida a utilizar bien el derecho. Y por eso tenemos un despacho como es Gabeiras y Asociados, que es un despacho con propósito. Somos el primer despacho certificado B Corp. Antes me han dicho que sí, que contásemos un poco qué es lo que hacemos, tanto en despacho como en fundación, para que supieseis un poco la diferenciación entre la estructura, con qué estructuras trabajamos. En el despacho es, como digo, un despacho con propósito, solo trabaja áreas de impacto, somos un poquito especialitos, y entonces tenemos un área que es Derecho de la Cultura. Yo soy doctora en Derecho de la Cultura, pero lo soy con una tesis financiera, y por eso el segundo área es finanzas sostenibles e inversión de impacto. No es cualquier tipo de finanzas, sino solo las sostenibles, ¿no? Aquellas que se quieren alienar, traspasar esos recursos económicos que se necesitan para toda esta transición económica y social que tenemos que abordar. Si es que sucede, pues vamos a ver qué pasa ahora con todo esto, situación mundial. Y la tercera área es sostenibilidad y propósito, que dirige Paula, que es donde trabajamos más de consultoría, todos los temas que también venimos a hablar ahora.
Y la cuarta área son derechos fundamentales. Ahí trabajamos mucho la libertad de expresión, la libertad de creación artística, también el derecho a la vivienda. O sea, estamos trabajando desde el marco procesal de la protección de derechos y libertades, ¿no? Y luego, todo lo que es, y esto es con ánimo de lucro, y todo lo que es, porque es un despacho de abogados, y todo lo que es la parte sin ánimo de lucro la canalizamos a través de la fundación. Y allí depositamos todas nuestras, y empezó así, todas nuestras, las dudas que teníamos, ¿no?, jurídicas, los retos que se planteaban, las necesidades que había de reflexión. Entonces empezamos con las aulas. Y, y tenemos varias líneas de aulas. Unas aulas pues las colaboramos con Triodos Bank, que son las aulas de finanzas sostenibles. Tenemos unas aulas muy especializadas en cultura. Hemos hecho con el Thyssen, tenemos las aulas, todas las jornadas de Derecho a la Cultura que tenemos con ellos. Hicimos el Congreso de Libertad de Creación Artística, que dio lugar a una publicación muy importante de Libertad de Creación y Censuras, que fue el primer volumen de la editorial, que tenemos una editorial, y luego tenemos proyectos. Y esos proyectos, por ejemplo, uno de los más emblemáticos, que también lo colaboramos con la Fundación Daniel y Nina Carasso, me gusta hablar de nuestros partners, porque para que veáis cómo siempre vamos buscando esas alianzas, ¿no? La voz que nadie escucha pues es cambiar la política penitenciaria para la población reclusa femenina a través de la actividad cultural. Hay cultura en las cárceles, pero no hay cultura, o sea, no existían programas culturales para que se conmutasen o se redimiesen penas. Por ejemplo, para las mujeres reclusas es muy importante no entrar en prisión, porque hay una desestructuración familiar importante. Pues darles programas dentro del tejido cultural, que es un tejido que habla de otra manera, que tiene un lenguaje diferente y que es mucho más apto para la integración, pues nos parecía necesario, ¿no? Y bueno, la voz que nadie escucha ya está implementando el proyecto piloto, ¿no? Tenemos otro proyecto, que es el de Legados, que está liderado por el presidente de la Fundación, que es Roger de Déu, que estoy aquí hablándolo yo todo, Roger. Y entonces, pues Legados, por ejemplo, es otra de las preocupaciones que surgió del corazón, ¿no?, de Roger, y decir, oye, ¿qué pasa con el patrimonio futuro, ¿no?, artístico español, que al final es lo que nos va a quedar? Entonces empezamos con todo el proyecto de Legados. Y tenemos otra línea, que es la de financiación de la cultura, en la que están incardinadas estas jornadas. Por eso, también otra alianza con alguien tan importante como la Fundación Santander, pues para nosotros solo podemos agradeceros, ¿no?, este acercamiento que siempre tenéis con nosotros. De hecho, acabamos de ser beneficiarios antes de esto, y además tiene un sistema de votación muy sesudo y no tiene nada que ver, no hay manera de influir. Nos acaban de dar una de las becas de Empleacultura, que para nosotros es muy importante, porque la Fundación tiene unos recursos muy limitados, aunque hacemos muchas cosas, tenemos recursos limitados, y por lo tanto estamos más que agradecidas en haber recibido este apoyo, ¿no? Y bueno, conocer que lo que estáis haciendo para nosotros también es importantísimo en todo lo que es la medición de impacto. Esto es el universo en el que nos movemos, ¿no? ¿Perdona? Sí, bueno, y luego tenemos una empresa que lleva la parte de financiación de proyectos culturales, que es The Pipe, que es como con nuestro sello de financiación. Ahí trabajamos mucho en incentivos fiscales, estamos trabajando mecenazgo y trabajamos también alianzas de coproducción, ¿vale? Entonces, bueno, después estamos promoviendo una granja en Galicia. De agricultura regenerativa a través de la primera sociedad de beneficio e interés común que se ha constituido en España, ¿vale? Pero esta es otra historia que no toca hablar de ella hoy. Bueno, entonces, no sé si alguien quiere preguntar algo. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Tengo que decir algo más? Bueno, que esto está financiado con el Ministerio de Cultura y que The Pipe es quien lo organiza. Ah, efectivamente. Entonces, ahora voy a hablar de este aula concreta, ¿vale? Entonces, ahora entramos ya en lo que estamos haciendo ahora, ¿vale? Entonces, desde la Fundación se está promoviendo un estudio para ver si es viable montar un fondo de inversión de impacto en cultura, que no sabemos si es viable, y por eso lo estamos haciendo desde la Fundación, ¿no? En la Fundación, lo que pasa es que la Fundación pues, sola no puede, y hay una parte que estamos haciéndola con esta empresa, que es la de financiación de la cultura con la que trabajamos, ¿no?, The Pipe, que es la experta en el tejido empresarial cultural.
y es la que hace pues, todos los incentivos fiscales, la que hace todos los temas de financiación ya puro y duro de cultura, ¿no? Entonces, con The Pipe estamos haciendo lo que se llama el estudio de la demanda, que ahora os explicaremos lo que es, ¿no? Ahora os vamos a poner una presentación donde vamos a contaros todas las fases de este proyecto. Y hay que agradecer, que me lo estaba señalando Paula con mucho acierto, al Ministerio de Cultura, porque el Ministerio de Cultura nos financió un primer informe, que lo tenéis en la entrada y que os invitamos a que cojáis un ejemplar, que era hacia la creación de un fondo de inversión de impacto y cultura, ¿no? Entonces, ese fue el inicio de la reflexión y estamos caminando hasta ese posible fondo, que no sabemos si se podrá constituir, pero queremos desgranar todas las dificultades que pueda haber hasta que lleguemos a él, ¿no? Entonces, si me lo dejas, Paula. Vale. ¿Esta es la segunda diapositiva? ¿Es la...? Si vas para atrás. ¿Estoy yendo para atrás así o para adelante? Vale, Para y ahora voy para atrás, ¿vale? Así, vale, perfecto. Entonces, bueno, ¿cuál es el contexto en el que empezamos a caminar? Siempre hay un detonante que de repente nos invita a reflexionar sobre un tema, ¿no? El contexto fue la declaración en Cataluña de la cultura como un bien esencial. Cataluña es el primer territorio que hace esta declaración en su ordenamiento jurídico, en su legislación, y lo hace con motivo de la pandemia. En aquel momento era necesario establecer unas ayudas extraordinarias al tejido cultural y no tenían la manera de justificar por qué a la cultura se le daba estas ayudas. Y entendieron que era necesario decir que estábamos hablando de un tejido y de un sector que estaba respondiendo a una prestación de bienes y servicios que resultaban esenciales. Entonces hizo esta primera declaración de esencialidad, ¿no? Y es importante señalarlo y importante señalar la posición pionera de Cataluña en este sentido, ¿no? Con posterioridad a esta declaración catalana llegó en el año 2021 esa declaración que hubo en la Ley del Libro española, que quedó ahí como, que además también, que se promovió por Bildu, con una enmienda de Bildu. Sí, no, estaba pensando que era Esquerra y digo, no. Entonces fue por Bildu, por una enmienda de Bildu que la metió dentro de la Ley del Libro, se declara la cultura como bien básico de primera necesidad en España. Y esto es lo que a nosotros de repente nos hace el detonante de decir, ¿esto qué significa? Porque decimos, es un bien esencial, ¿cómo interpela eso a los ciudadanos y a las administraciones públicas? ¿Qué tienen que hacer las administraciones públicas para garantizarlo? ¿Qué podemos pedir los ciudadanos para que se nos preste este bien esencial, ¿no? Y luego vino, en el año 2022, por parte de la UNESCO, esa declaración que se hace que la cultura es un bien público mundial. Unos dicen bien esencial, de primera necesidad, bien público mundial. Aquí tenemos la reflexión jurídica abierta, magnífica. Y a partir de ahí, en la Fundación, creamos un grupo de trabajo, que le llamamos el Grupo de Teruel, en el que diferentes pensadores, tanto desde el punto de vista filosófico, sociológico, jurídico, económico y de la gestión cultural, estamos reflexionando en qué significa esta esencialidad de la cultura, ¿no? Cómo se puede garantizar un bien esencial y que tenemos todos derechos a pedir un cine en nuestro barrio o en nuestro pueblo. Tenemos todos derecho a que, aunque haya un estado de excepción o de situación de crisis como la del COVID, poder salir a un cine ¿qué significa esto, ¿no? Como te permitían ir a la peluquería, ¿por qué no me van a permitir ir a una biblioteca, ¿no? Pues estamos pensando en eso. Pero mi papel dentro de ese grupo es financiero. Y entonces yo estoy pensando siempre desde el punto de vista financiero. ¿Cómo se financia un bien esencial? Exactamente igual que estamos hablando del sistema público educativo, el sistema sanitario, tenemos que hablar de un sistema de cultura, un sistema público de cultura. ¿Cómo se financia ese sistema? ¿Cómo se financian esas infraestructuras? ¿Cómo se garantiza al final los derechos culturales? ¿Cómo se crean los instrumentos de financiación? ¿Sirve con los incentivos fiscales que solo están para el cine, las artes escénicas y la música? ¿Sirve solo con la ley de mecenazgo? Cuando tienes una declaración de un bien esencial, significa que tienes que repensar todo el sistema. Y repensar todo el sistema es crearlo tan perfecto que sea garante de todos los derechos fundamentales, vinculados en este caso a la cultura, ¿no? Y en eso estamos. Y entonces, a partir de ahí dices, ¿y hay retos desatendidos? ¿Y estos retos desatendidos que están en materia de derechos culturales, cómo puede llegar el capital a ellos? ¿Cómo lo vamos a construir? Y sí,
Bueno, y luego después hubo en el año 2023, que también es muy importante, es la Declaración de Cáceres, que fue con motivo de la presidencia española de la Unión Europea. Se juntaron todos los ministros europeos en Cáceres, hicieron esta declaración. Esta declaración también declara la esencialidad de la cultura y mete un concepto súper importante que es la centralidad de la cultura. La centralidad, si dices en Cataluña la centralidad, parece que no es eso. La centralidad es ponerla en el centro de las políticas públicas, es decir, que la cultura no sea solo una cosa del Ministerio de Cultura, sino que exactamente igual que se habla de género y en los planes de ordenación municipal tiene que haber un informe de género. Cuando haya un plan general de ordenación municipal se tendrá que pensar en las infraestructuras culturales. Cuando se esté hablando de haciendas, Hacienda tiene que pensar en la cultura. Cuando esté hablando de industria, Industria tiene que pensar en la cultura. Eso significa la centralidad de la cultura. Es decir, ponerla siempre también en el centro de las decisiones políticas, que es importante, ¿no? Entonces, bueno, pues con todo este contexto, nosotros empezamos a trabajar, y ahora voy para adelante. Empezamos a trabajar en esta fase 1, que pedimos una ayuda al Ministerio de Cultura y nos dio para la creación de ese informe que tenéis fuera, que es hacia la creación del Fondo de Impacto en Cultura. En este informe, una de las conclusiones que sacamos es que no existe financiación para las empresas culturales en España. No existe. Ni tan siquiera una entidad como Trio2, que tiene una línea tan importante de financiación, es la principal entidad financiera que financia cultura, como puede ser pues Santander, tiene también, pero ni Santander ni Trio2, que estáis aquí delante, que lo sepáis, tiene financiación a medio plazo a proyecto empresarial. Es decir, no confía el tejido financiero en el tejido cultural. Solo hay financiación a proyecto a corto plazo. Solo hay descuento de patrocinio, descuento de incentivo fiscal, descuento de subvención, pero siempre tienen que tener ese colateral. No hay una capacidad de financiar, decir, oye, yo me quiero internacionalizar, yo quiero hacer un crecimiento orgánico y absorber 3 empresas, o quiero crecer. Para eso, que lo tiene cualquier empresa en este país, el sector de la cultura no lo tiene. Entonces, eso es un gap, eso es un reto desatendido. La libertad de producción artística está comprometida porque no tiene el tejido financiero que lo apoye. Esa fue la conclusión que no os ahorréis porque en la lectura del informe, pero es más o menos lo que se viene a concluir ahí. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí dijimos, venga, pues vamos a ver si podemos crear una herramienta que financie estos proyectos a medio plazo. Entonces hemos empezado esta fase 2. Entonces esta fase 2 estamos haciéndola desde la Fundación en colaboración con distintas instituciones. La primera, DEPAIP. DEPAIP está haciéndonos el estudio de la demanda. ¿Qué significa el estudio de la demanda? Pues DEPAIP con la Universidad de Valencia. Bueno, primero os cuento esta diapositiva, son las aulas donde estamos haciendo estas reflexiones y luego vamos a hacer unos informes parciales y luego vamos a hacer el informe final, ¿vale? Estas son un poco las fases. Entonces, este es el informe primero que lo tenéis ahí, que lo hicimos en colaboración con todas estas entidades, con la Fundación Daniel Nina Caraso, Trio2, ENISA, Acción por la Música, La Fábrica, Escuela de Reina Sofía y así hasta 30 instituciones en los que estuvimos haciendo una serie de entrevistas y ahora estamos haciendo las aulas. Las aulas tuvimos la primera en Madrid en la que planteamos todo esto, tesis de bien esencial, reto desatendido, necesidad de financiación. En esta queremos hablar del reporte de sostenibilidad, ¿vale? ¿Por qué queremos hablar del reporte de sostenibilidad? Porque, como siempre, cualquier fondo, cualquier inversor va a querer medir qué es lo que está haciendo, ¿no? ¿Cómo se mide ese impacto que tiene la cultura? Y luego ya seguiremos con un aula en Valencia donde queremos hablar con inversores para plantearles que la cultura es una oportunidad para los inversores de impacto y vamos a presentar las conclusiones en el BIME, ¿vale? Entonces, estos informes parciales, va a haber uno que es la tesis de la cultura como bien básico, que es todo lo que os he contado de cómo nos interpela estas declaraciones, la definición de retos desatendidos, cómo se vincula ese reto desatendido a un mal ejercicio de un derecho fundamental, el diseño de la metodología para la gestión y medición de impacto, que es de lo que estamos hablando ahora, y luego hablar de la análisis de la demanda y la tesis de inversión final, ¿no? Y luego, bueno, haremos un informe final que también os participaremos y que será un informe parecido al que estamos haciendo, pero que ya esperamos tener conclusiones sobre cómo se tiene que hacer.
Entonces, este siendo el contexto del trabajo que estamos haciendo desde la Fundación en colaboración con DEPAIP, con la Universidad de Valencia, con vosotros, etcétera, ahora vamos a hablar de la medición de impacto, ¿vale? La medición del impacto de la cultura es, habréis estado, no sé en cuántas, quizá podéis levantar la mano, cuántos han estado en aulas o en conferencias hablando de inversión de impacto y cultura. O sea, todos estamos siempre hablando de inversión de impacto y cultura, pero hay veces que no podemos bajar a tierra porque no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Yo tengo que decir que nosotros ya partimos en este informe de una tesis sobre el impacto en la cultura, cómo se mide el impacto en la cultura, ¿no? Y queremos hacer una diferenciación de conceptos, que espero que podemos debatirlos después, ¿vale? Nosotros hablamos del impacto macro y del impacto micro. Es decir, el impacto macro es lo que hace la Universidad de Valencia, medir el impacto en las políticas macroeconómicas, cómo afectan a la salud y a la vida democrática de un país, cómo un país rico culturalmente puede mejorar en sus cifras macro. Eso es algo que los gestores culturales no tienen que medir, porque eso ya está para la medición de las políticas públicas y están pues, proyectos como el de la Universidad de Valencia, ¿no? Cómo impacta la cultura en la salud democrática y de la vida de los países y de los territorios. Por eso distinguimos entre el impacto macro y el impacto micro. ¿Y el micro cuál es? El de los proyectos, de la empresa, el de los tejidos, el de la microeconomía, ¿vale? Luego hablamos de impacto intrínseco e impacto instrumental. Porque hay veces que a la cultura, y nos ha pasado en algunos foros, se le pide un impacto instrumental. Es decir, la Cultura en Vena, que es un proyecto maravilloso y que nosotros también colaboramos con ellos, tiene un doble impacto. Impacto porque es cultura y un impacto porque incide en otra política pública que es la salud de las personas. Acción por la Música, que es otro proyecto con María Guerrero a la cabeza, que es maravilloso, y además María Guerrero ya me ha comprado esta tesis, tiene una parte de impacto cultural, pero una parte de impacto social. Pero lo que no le podemos pedir a la cultura es que siempre tenga el doble impacto, porque entonces le estamos diciendo que tiene que ser instrumental para algo. Y la cultura tiene que existir porque tiene que ser difícil, tiene que ser conflictiva, tiene que interpelarnos, no tiene siempre que estar sanando o que integrando a niños en riesgo de exclusión, sino que tiene que tener su independencia, ¿no? Y por eso también hablamos de ese impacto intrínseco y ese impacto instrumental, ¿no? Y luego, cuando hablamos de inversión de impacto, hablamos de algo muy concreto, que es la definición de inversión de impacto, que es que esté dando respuesta a un reto desatendido. Entonces, habrá que medir el impacto en la medición de ese reto desatendido, ¿vale? Este es el marco del que nosotros partimos, que lo podemos debatir después, pero ya no te quito más tiempo para que vosotros hagáis la presentación, Roberto, ¿vale?, del trabajo que estáis realizando. Yo no me enrollo más, porque ya puedes contar tú con quién lo estás realizando, quiénes habéis sido las entidades que estáis participando a nivel europeo, cómo se ha pergeñado. Ya te dejo que tú presentes ya el proyecto. Se me ha olvidado dar las gracias a todas las personas que están online, que espero que estén siguiendo, que se esté oyendo bien y que no haya ningún problema técnico, ¿vale? Son bastantes, la verdad, os agradecemos muchísimo el interés. Y nada más, Roberto, yo te dejo que empieces ya con tu presentación. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a Photography Social Vision. Vamos a ver si nos hacemos fuertes luego y nos quedamos a vivir aquí, efectivamente. Y muchas gracias a Fundación Gabeiras, a DEPAIP y a Gabeiras el despacho, porque sí que nos sentimos reconocidos en esta búsqueda de trabajo en alianzas y de trabajo con diferentes sensibilidades. Para nosotros sí que es importante, como fundación de una corporación grande, incorporar diferentes sensibilidades al trabajo que hacemos. Y en este sentido, pues, bueno, el trabajo que hacéis desde el despacho, desde la fundación, es pues, un trabajo muy puntero y muy especializado en el sector cultural, ¿no? Entonces, bueno, pues nos sentimos como honradas de poder, de que nos hayáis invitado a contar lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es algo muy pequeño, en realidad, pero que, bueno, que aterriza cosas de las que estabas hablando. Te voy a robar el mandito. Como inicio, para acá, algunas consideraciones previas que sí que me gustaría hacer en
el ámbito que nos trae hoy aquí, bueno, pues que venimos a hablar de reporte y de medición, esto seguramente ya lo sabemos todos, pero me parece importante y yo estoy muy convencido de que siempre es positivo reportar y medir, porque nos ayuda a muchas cosas a las organizaciones grandes y a organizaciones pequeñas también. Pues entre otras, pues cuestiones de transparencia, de aprendizaje y mejora de los programas que hacemos o de las actividades que hacemos y para la toma de decisiones, ¿no? Yo creo que ese marco es positivo para todos. Desde ahí, y retomando también esta cuestión de la cultura como bien público, pues sí que partimos también en lo que hacemos de una valoración de la cultura como algo que es positivo per se, que no debemos cuestionar si tiene un impacto positivo o negativo, porque bueno, que exista la cultura es algo que está bien. Y esto lo dicen las declaraciones que has mencionado, pero a nivel personal, pues yo es que seguramente me hubiera suicidado si no hubiera tenido la cultura cerca en determinados momentos de mi vida. Y entonces esto es un convencimiento personal y profesional también del que parto al hablar de, bueno, y al trabajar en lo que estamos trabajando. Pero este valor intrínseco de la cultura, este valor positivo intrínseco de la cultura también nos marca qué medir, porque si tuviéramos que medir bueno, pues, el efecto que tiene la cultura sobre las personas, pues estaríamos hablando de un ámbito, pero como damos por hecho que el efecto va a ser positivo, nos tenemos que ir hacia otras cuestiones, ¿no? Hacia otros elementos que marquen cuáles son esos indicadores que nos pueden venir bien para luego aterrizar en una inversión, bueno, en una inversión económica o en cómo vamos a reportar sobre lo que estamos haciendo. Entonces, pensando en que en el ámbito cultural y creativo, pues no vamos a poder medir, bueno, lo hacen Netflix, ¿no? O lo hacen las producciones que definen, pues para que una película tenga éxito tiene que tener estos elementos y hacemos todas en producción, ¿no? Bueno, nos parece que eso limita la subjetividad y el valor de la cultura como algo que nos abre a sensibilidades, a diversidades diferentes. Entonces, bueno, al final aterrizamos en la sostenibilidad, que es la base del proyecto sobre el que estamos trabajando y que entendemos que puede ser un elemento de adicionalidad, precisamente hablando en una inversión de impacto, ¿no? Es decir, en principio nadie tendría por qué estar trabajando sobre sostenibilidad, pero si llega una inversión de impacto que pueda bueno, pues financiar organizaciones o el trabajo de organizaciones del sector, pues podemos trabajar con la sostenibilidad como ese elemento que sea la adicionalidad en la inversión. Bueno, esto la verdad es que lo he liado un poco, pero partiendo de ahí tenemos, o nos vamos a encontrar con unos retos en la medición de cultura. En primer lugar, pues sabemos que hay escasos datos públicos que nos puedan ayudar pues a tener benchmarks sobre lo que hacen las organizaciones o para poder comparar la actividad de las diferentes organizaciones. El recorrido es escaso, pues medimos audiencias, medimos públicos, pero más allá de eso, pues es difícil disponer de datos o que las organizaciones tengan incorporada una cultura de recogida de datos en el sector cultural, ¿no? También si pensamos en el sector, pues que en su gran parte está compuesto por organizaciones pequeñas, pues evidentemente organizaciones pequeñas van a tener mayor dificultad en recoger datos, en dedicar recursos a recoger datos. Entonces,
Esto pues, también nos marca un poco qué tipo de propuestas podemos hacer a la hora de medir o de recoger información sobre indicadores y la actividad de las organizaciones en el ámbito de la sostenibilidad. Y todo esto, además, se complica más cuando pensamos en la diversidad del sector cultural. Pues hablábamos antes de diferencias entre grandes instituciones públicas, por ejemplo, o pequeñas organizaciones culturales, autónomos que trabajan en el ámbito de la cultura, incluso en diferentes momentos de las propias organizaciones. Pues si pensamos en Rosalía en 2015, pues no tiene nada que ver con Rosalía en 2024, ¿no? Son dos organizaciones completamente diferentes y movilizan elementos completamente diferentes en diferentes momentos de maduración de las organizaciones. Bueno, pues todos estos retos nos hacen o nos han hecho o han sido elementos que hemos incorporado en los desarrollos del proyecto CREASUS. Y aquí ya me meto en el proyecto que venimos desarrollando en materia de sostenibilidad de organizaciones culturales. CREASUS es un proyecto de Europa Creativa que bueno, desarrollamos 6 organizaciones de 5 países europeos, liderado por la Fundación Banco Santander. Y esto lo hemos liderado y es una propuesta que hemos presentado desde Fundación Banco Santander a Europa Creativa, porque entendemos que sí que tenemos un papel de generación de conocimiento o de facilitador de que sucedan cosas en el sector cultural, sobre todo en organizaciones que igual no van a tener capacidad de, bueno, de movilizar tantos recursos, ¿no? Entonces, desde ahí nos planteamos cómo podemos hacer para favorecer la transformación de las organizaciones del sector cultural en materia de sostenibilidad. Buscamos una serie de socios que pensamos que podían aportar desde diferentes perspectivas al planteamiento del proyecto. Entonces, bueno, tenemos ahí a Zabala, que es otra organización española que es consultora en innovación, a la Universidad de Bari, que desde el Departamento de Economía pues, ha trabajado temas de sostenibilidad en organizaciones culturales y de turismo, Westwicke, que es una consultora de negocio irlandesa, que trabaja con diferentes diferentes sectores, trabaja en el desarrollo de negocio de las organizaciones, la Red Europea de Gestión Cultural y Mosaic, que es una organización, una cooperativa cultural en Grecia. Entonces, realmente son socios como muy seleccionados para que puedan aportar al planteamiento del proyecto de facilitar esa transformación de las empresas. En breve, estamos elaborando 4 elementos o 4 recursos que son los que entendemos que van a facilitar esa transformación, que es una herramienta de autoevaluación de sostenibilidad para el sector cultural en un sentido amplio, es decir, para todos los sectores de las industrias culturales y creativas, con todo lo ambicioso que eso resulta. Una serie de propuestas de acción para transformación sostenible, que en base a los resultados de esa autoevaluación pues puedan guiar a las organizaciones hacia dónde dirigirse, o hacia cómo transformarse, hacia una actividad más sostenible. Un toolkit, una caja de herramientas de financiación y modelos de negocio para el sector y luego bueno, pues apoyo y formación para la aplicación de esos recursos. Eso es de manera muy resumida lo que plantea el proyecto. En lo concreto y lo que interesa en este marco de medición de impacto, pensando en una inversión en el sector cultural, pues la herramienta de autoevaluación es el elemento que puede resultar de interés, sobre el que puede resultar de interés reflexionar sobre su posible uso, el uso de los indicadores que estamos planteando en una inversión de impacto.
Aquí hay algunos elementos para entender la propuesta que son los que me voy a centrar, que son los que tenéis ahí, ¿no? Pues, bueno, un proceso participado que está centrado, la propuesta está centrada metodológicamente en los European Sustainability Reporting Standards, el enfoque que es específico sobre el grado de preparación de las organizaciones hacia el reporte y la sostenibilidad, más que en la propia actividad o los propios resultados de sostenibilidad de las organizaciones, una voluntad pedagógica hacia el cumplimiento normativo y, bueno, un planteamiento que sea sencillo y que no sea exigente de recursos para las organizaciones del sector. Voy a desarrollar un poquito cada uno de estos apartados. Respecto al desarrollo participado, pues para que se entienda un poco el proceso de desarrollo de este instrumento, como os decía, lo ha desarrollado la Universidad de Bari, el Departamento de Economía, pues, que ha trabajado en el desarrollo de indicadores similares, de investigación similar. Entonces, han partido de un análisis de la literatura existente y a partir de ahí se ha contrastado con organizaciones del sector. Pues tanto organizaciones italianas, bueno, las tenéis ahí, Distretto Puglia y Teatro Público Pugliese, que son consorcios de organizaciones que abarcan organizaciones del ámbito cultural y creativo muy diversas en cuanto a tamaño, en cuanto a sectores. Luego los propios socios del proyecto hemos aportado desde nuestras diferentes perspectivas. Ha habido un consejo asesor en el cual participáis tanto desde el despacho como desde la fundación y con otras profesionales de otros países europeos, tanto del entorno académico como del entorno más de desarrollo de negocio, como del entorno creativo y cultural. Y luego ha habido un grupo focal con organizaciones culturales de los países participantes, ¿no? Esto al final lo que nos da, pues, es un instrumento desarrollado con diferentes sensibilidades, pero con la visión sobre todo de las organizaciones que trabajan en el ámbito cultural, ¿no? Que entendemos que es bueno, la manera de dar solidez a la propuesta si queremos que se asuma desde el sector. Bueno, tanto la revisión de la literatura como en el diseño metodológico o del marco metodológico, pues se ha hecho una revisión de los principales marcos de sostenibilidad, pues desde el informe Brundtland hasta los Global Reporting Initiative Standards, el marco de la EFRAG, de los European Sustainability Reporting Standards o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Bueno, un análisis de los diferentes planteamientos de cada uno de estos marcos para analizar cuáles eran de mayor interés o cuáles podían ser más aplicables al sector cultural. También hemos hecho una valoración de esta propuesta de la cultura como cuarto pilar de desarrollo sostenible, que tanto desde la Unión de Ciudades y Gobiernos Locales como desde algunas redes europeas se ha hecho en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Que nos parecía muy interesante como punto de partida. De hecho, en la propuesta del proyecto de Europa Creativa incorporábamos que íbamos a trabajar o íbamos a incorporar ese cuarto pilar cultural dentro del marco metodológico del proyecto. Spoiler, lo descartamos finalmente. Porque bueno, al final lo que hemos escogido ha sido un marco más tradicional de ESG, medio ambiente, social y gobernanza, y enmarcado dentro de los European Sustainability Reporting Standards. Y ahí tenéis algunos de los argumentos principales por los que hemos optado por este enfoque, ¿no? En primer lugar, porque de alguna manera es el enfoque más común hasta ahora, es el enfoque del que seguramente hay mejor conocimiento, que va a generar más consenso y que está más validado. Entonces pensamos, bueno, no nos vamos a meter en innovar demasiado, en algo que de partida es complejo, va a ser complejo para el sector, entonces vamos a plantear algo que está ya bastante aterrizado. Vamos a darle el marco europeo, pues sabemos que la directiva europea
está ya en marcha, que seguramente para la mayoría de las organizaciones del sector no va a aplicar ni acabará aplicando dentro de 20 años, porque de momento estaba aplicando a las organizaciones grandes. Pero ya que tenemos este marco a nivel estructural en Europa, vamos a aprovecharlo, porque seguramente sea el marco hacia donde vayan las cosas, ¿no? en este ámbito. Entonces, vamos a utilizar ese marco normativo para bueno, poner las bases de lo que proponemos al sector en materia de reporte de sostenibilidad. Y finalmente, el pilar cultural, aunque lo valoramos y valoramos su posible integración, pues lo que identificamos es que en la literatura lo que hay es un desarrollo a nivel de políticas públicas, que se queda, bueno, en esto que hablabas de los niveles micro y macro, pues se queda en un nivel macro que a las organizaciones culturales seguramente bueno, tienen poca capacidad de incidir en esos aspectos y bueno, pues lo dejamos para las políticas públicas. Dentro de ese marco lo que hemos planteado es un enfoque readiness, pues llamemos de buena disponibilidad o de preparación de las organizaciones hacia el cumplimiento de los estándares de reporte. Es decir, no nos centramos en evaluar cuánto consumo de luz, por ejemplo, tiene una organización, sino si la organización mide el consumo de luz o no. Esto, bueno, pues facilita sobre todo facilita la recogida de información, porque es bastante más sencillo. Seguramente muchos de vosotros y vosotras pues os habéis enfrentado a calculadoras de huella de carbono y bueno, pues hay que echarle ahí tiempo y energías y entonces los resultados que van a salir de ahí no los voy a poder comparar tampoco con otra organización que sea un poco diferente a la mía, porque nuestras actividades son muy diferentes. Bueno, aquí nos evitamos esas dificultades y por otra parte, pues también no tenemos la posibilidad de comparar resultados, que también podría ser algo positivo, ¿no? Pero bueno, nos parecía que para el sector podía facilitar mucho el planteamiento de reporte. Y entonces, en lo que sí que nos hemos centrado es en tratar que las organizaciones entiendan cuáles son los elementos calientes en el marco del reporte de sostenibilidad, para tratar de facilitar que sepan hacia dónde caminar en cuanto a su desarrollo sostenible. Bueno, aquí os he preparado una tabla en la que de los topics y los subtopics de los European Sustainability Reporting Standards se entiendan cuáles están cubiertos por la herramienta de autoevaluación que hemos desarrollado y cuáles no. Básicamente lo que hemos hecho es tratar de buscar los que tenían sentido o más sentido para el sector cultural, y los que tenían menos sentido pues los hemos dejado fuera. Evidentemente, bueno, pues en la diversidad del sector seguramente habría que incorporar todos, pero pues por coger un ejemplo, recursos marinos, serán pocas las empresas del sector cultural y creativo en las que realmente su materialidad pues sea relevante incorporar los recursos marinos, ¿no? Con lo cual hemos dejado fuera algunos de los subtopics y nos hemos centrado en los que tenían más sentido para el sector cultural y creativo. Es verdad que dentro de los subtopics, como los European Sustainability Reporting Standards son tan sencillos, esta estructura, pues en los subtopics ya hay bueno, pues un mayor desequilibrio entre algunos de los subtopics que están cubiertos por la herramienta y los que no. Pero así visto parece bastante coherente. Bueno, y sin querer explicaros en detalle
el sistema de indicadores y ir indicador por indicador, sí que quería explicaros de manera muy general cómo hemos planteado los 3 bloques de indicadores, el bloque ambiental, el bloque social y el bloque de gobernanza. Como os decía de partida, el planteamiento es centrarnos más en el readiness, en la preparación de las organizaciones a cumplir con los estándares de reporte que a los propios consumos o a los propios resultados de la actividad de las organizaciones. Entonces, bueno, el planteamiento ha sido relativamente sencillo. En las columnas de la izquierda, pues ahí tenéis la equivalencia de, bueno, o la asignación a los topics, subtopics o subtopics a los que responde cada uno de los ítems que se han planteado. Ahí hemos tratado de al menos tener un ítem para cada uno de los subtopics relevantes. A los subtopics pues no hemos llegado a todos. Y entonces a partir de ahí hemos tratado de construir, pues viendo qué tipo de indicadores se utilizan habitualmente o son propuestos desde la EFRAG, desde el Global Reporting Initiative o desde otros marcos operativos de medición relevantes. Hemos tratado de plantear ítems que respondiesen a las demandas de cada topic y cada subtopic. Por coger como ejemplo, estás midiendo las emisiones que generan tus actividades. Este es el primer indicador. Las respuestas, en principio, las hemos planteado de una manera sencilla, y tan sencilla. En este caso, sí, no, estamos en ello. Entonces, es fácil responder a una organización, le resulta fácil responder esto. Es verdad que plantea toda una serie de problemas, ¿no? De la sensibilidad que puede tener esto y demás. Pero no hay ninguna organización que me pueda decir, es que esto es muy complejo de responder. No, porque es relativamente sencillo. Hemos tratado de incorporar para desarrollos futuros y en función de la evolución que tenga la herramienta, pues sí que hemos tratado de incorporar esa medición de resultados, ¿no? Entonces, si lo estás midiendo, dinos cuál es tu resultado. A partir de ahí, si de repente empezamos a tener resultados de 5.000 empresas, pues igual podemos empezar a hacer benchmark o establecer estándares por diferentes sectores, ¿no? Pero de momento el planteamiento es bastante sencillo. Bueno, no me detengo mucho más, pues, porque el planteamiento para el resto en ambiental, en medioambiental, es muy similar. En el bloque social ya se hace un poco más complejo, sí, y un poco más, hemos tratado de darle un poco más de sensibilidad a la herramienta, con otra serie de dudas o problemáticas que se plantean también. Pues en empleo seguro, el primer indicador. ¿Cuál es el porcentaje de contratos permanentes o cuál ha sido el porcentaje de contratos permanentes de los empleados en los últimos 2 años? Aquí estamos dando rangos de porcentaje entre 0 y más de 76, asignando 0 puntos al 0% y asignando 1 punto a más de 76, dando por hecho que no tiene por qué ser así, que los contratos permanentes dan una mayor seguridad en el empleo. Aquí, bueno, habría que seguramente reflexionar o hacer un trabajo más fino en las puntuaciones que se asignan. Nos he contado que en el proceso del proyecto precisamente acabamos de elaborar esta propuesta y esto lo que vamos a hacer ahora es pilotarlo con organizaciones del sector, con lo cual lo que vamos a tratar de entender es bueno, cómo podemos afinar este tipo de cuestiones que son un poco burdas, ¿no? Bueno, pues ese es el planteamiento en el ámbito social. También hay algunos indicadores que son más sencillos. Pues hay un gender pay gap
mujeres y hombres, sí, no. Ahí no le hemos dado mucho margen de error, ¿no? Y el que diga que sí. Y el que diga que sí, pues tiene 0 puntos. Ya está, no hay problema, efectivamente. Entonces ahí pues le sugeriremos dentro de la propuesta de acciones de transformación que haga algo, ¿no? Bueno, y en el ámbito de gobernanza, pues el planteamiento más o menos es el mismo. Aquí hay algunos ítems que aparecen en función del tipo de dirección que tiene la empresa. Pues si tiene una junta directiva, aparecerán unos ítems específicos. Si no lo tiene, pues no aparecerán esos ítems específicos. Pero el planteamiento, pues básicamente es el mismo, ¿no? Respuestas sencillas a ítems sencillos. ¿Estás reportando sobre sostenibilidad? Sí, pues 1 punto. No, pues 0 puntos. Si sí, dinos en qué ámbitos específicos estás reportando. Y ahí están los ámbitos específicos que incluyen los European Reporting Sustainability Standards. Pues el cambio climático, polución, uso de recursos marinos y hídricos y demás. Pues a ver. No, se me ha parado. Vale, ahí. Bueno, pues de manera muy esquemática y a nivel a modo de resumen, pues ahí tenemos las 3 dimensiones, medioambiental, social y de gobernanza, el número de ítems, tanto de nivel 1 como de nivel 2, pues 84 ítems en total, que bueno, es bastante asumible en cuanto a nivel de reporte por las organizaciones, y los rangos de puntuación entre 0 y bueno, una cantidad que puede variar en función de los diferentes niveles, o si se responden ítems de nivel 1 y de nivel 2 también. Os he ido contando... Sí. ¿Estos indicadores los habéis fijado vosotros? Los hemos fijado nosotros, efectivamente. ¿Y el peso que le dais a cada uno según Efectivamente, sí. Y eso que os he ido contando, pero aquí están algunas de las limitaciones importantes de la herramienta, y esa es una de ellas, ¿no? Pues qué ponderación le damos a cada uno de los ítems, cómo asignamos esas puntuaciones, pues en temas de género, por ejemplo, cuántas mujeres o cuál es el porcentaje de mujeres en la organización, 50% es 1, 100% es 1. Bueno, hay muchas dudas que se abren y sobre las que se puede discutir, ¿no? Algunas de las limitaciones, pues es suficiente el enfoque del readiness o necesitamos entrar a los consumos reales o a los resultados reales de las organizaciones. Esta puntuación binaria, pues qué sensibilidad ofrece. En determinados sectores o para determinadas actividades, que también hemos tratado de capturar alguna sensibilidad, y de hecho algunos ítems que aparecen si organizas actividades en el exterior, como los festivales, por ejemplo, y si no organizas actividades en el exterior, pues no aparecen esos ítems. Pero bueno, capturar toda la diversidad del sector pues es muy complejo. Algunos indicadores, pues las respuestas pueden ser interpretables. ¿Tomas medidas para conciliación? Pues bueno, te puedo decir que sí, pero ¿cuáles son esas medidas y cuál es el impacto que tienen? Y eso a nivel de verificación, que estáis aquí personas que os dedicáis a esto, ¿no? Pues bueno, también genera sus problemáticas, ¿no? Cómo verificamos o cómo comprobamos que es así en realidad. Y bueno, pues listo, de manera muy esquemática yo creo que os he contado un poco el desarrollo que hemos hecho y lo que pensamos que puede aportar y las dificultades que tiene también. Bueno, Roberto, a mí me parece que es una iniciativa brutal, que se necesitaba el estar haciéndolo a nivel global, europeo. Tiene todo el interés, porque lo que no se puede trabajar, y eso lo sabe cualquiera que esté en materia de reporting, cada uno a su libro intentando hacer esquemas diferentes, porque no hay, y más en el sector cultural, que no hay recursos para ello. Entonces, bueno, ahora vamos a abrir el debate. Yo doy las
Doy las gracias. Sí, doy las gracias a todos los que están online. Decir que a partir de ahora se abre el debate tanto para los que estáis online y además os daremos también preferencia para que podáis participar como las personas que están aquí presencialmente. Ahora ya se deja de grabar. Ya sabéis que en nuestro canal estas ponencias las vamos subiendo, pero no subimos el debate, ¿vale? El debate se hace encerrado y por lo tanto sentidos libres de decir cualquier cosa, siempre que no, dentro de la libertad de expresión, de los límites, que Rulla se lo sabe muy bien cuáles son los límites de la libertad de expresión, lo podemos tener aquí de juez.